Historia de Jabobo, tomo 2, volumen 2, segundo libro de los reyes de Jabobo. Prólogo. Mientras el imperio de Jabobo se fortalecía junto a Gran Bretaña como una de las grandes potencias mundiales, el minúsculo reino de Josué, sintiéndose aislado y abusado por Jabobo, comenzó a estrechar sus lazos con los estados confederados alemanes a comienzos del siglo XIX después de Cristo, con la esperanza de conseguir en estos un poderoso aliado que lo ayudara a velar por sus intereses, aprovechándose de los recelos existentes entre los alemanes y los ingleses junto a los jabobeses. Aquella estrategia diplomática dio sus frutos cuando los josuelanos decidieron entrar en guerra contra Jabobo en la conocida Guerra Sagitaria, pues recibieron secretamente apoyo militar por parte del Imperio Alemán, formado en 1871. Aquella guerra la provocó el reino de Josué, pues ambicionaba obtener por la fuerza el control militar del río Sagitario, que atravesaba la isla de Jabobo, el cual constituía la única vía de transporte comercial con el exterior para esta pequeña nación. Jabobo le permitía al reino de Josué usar el río para su propio uso comercial a cambio del pago de excesivos tributos económicos, lo que contribuyó enormemente a tensar las relaciones políticas entre ambos países, hasta que estalló la Guerra Sagitaria. Aquella guerra fue ganada por Jabobo con muchísimo esfuerzo militar y un alto costo en vidas humanas y en pérdidas materiales, pero le ayudó a mantener alejado de su esfera de influencia internacional al agresivo imperio alemán, el cual tuvo que dar un paso atrás en su apoyo al reino de Josué. Tras este conflicto, Gran Bretaña fortaleció sus lazos de apoyo con Jabobo y ésta, observando la creciente rivalidad que se estaba desarrollando entre el Imperio británico y el Imperio alemán, redobló su compromiso de apoyar a Gran Bretaña mediante sus fuerzas armadas en caso de desatarse una hipotética y posible gran guerra en el continente europeo. Para ello, Jabobo inició su propia carrera armamentística a través de las materias primas y del vasto capital humano que poseía en sus países colonias de Sudamérica. De hecho, para 1914, año en que estalló la Primera Guerra Mundial, Jabobo ya estaba preparada para socorrer militarmente a Gran Bretaña en caso de desatarse un gran conflicto bélico europeo contra Alemania y sus aliados. Cuando se desencadenó la Gran Guerra, Jabobo proporcionó ingentes cantidades de soldados y de material bélico a Gran Bretaña para contribuir a su obtención de la victoria en el conflicto mundial. Pero la dilatada duración de la guerra y la formidable resistencia que presentaron en ella tanto Alemania como sus aliados causaron tantos millones de muertos e incontables pérdidas materiales que provocaron un irreversible resquebrajamiento en la economía jabobesa, debilitando así al imperio de Jabobo y obligando a Estados Unidos a intervenir en el conflicto en favor del bando aliado a fin de alcanzar la victoria decisiva. Fue a partir de entonces cuando Estados Unidos comenzó a ocupar la posición hegemónica que antaño había gozado Jabobo en el mundo, e inició de este modo su ascensión a convertirse en una gran potencia mundial. Aquello le granjeó el favor de los británicos, dando así lugar al imperio angloamericano. Este, junto a sus aliados, configuraron el mundo postbélico. Jabobo obtuvo como recompensa por su participación en la Gran Guerra la posesión de la Antártida, pero Alemania y sus aliados, por ser los perdedores, recibieron fuertes castigos: pérdidas de sus colonias de ultramar, pérdidas de regiones de importancia en su territorio nacional, desorbitadas cuantías económicas a pagar en concepto de reparaciones de guerra a los vencedores, entre otras.
Todo ello se reflejó en numerosos tratados de la Paz de París, de entre los cuales destacaba el Tratado de Versalles de 1919. Todo aquello hizo muchísimo daño a los vencidos, especialmente a Alemania, que se hundió estrepitosamente en una profunda crisis económica tras el caos originado por la Gran Depresión de 1929, lo que conllevó que la nación germana se sumiera en un terrible caos sociopolítico y económico que sembró las condiciones favorables para el ascenso al poder del nazismo, con Adolf Hitler a la cabeza en 1933. Su movimiento político propugnaba, entre otras cosas, venganza contra las potencias vencedoras por el daño infligido a Alemania tras la guerra y restauración del poderío económico-militar alemán. Aquello provocó, en cuestión de pocos años, el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. En este segundo conflicto mundial, Jabobo permaneció neutral por causa de su profunda crisis económica que venía padeciendo desde el fin de la Gran Guerra. Hitler logró espectaculares victorias militares sobre gran parte de Europa, sometiendo tanto a Polonia en el este como a Francia en el oeste. Pero Gran Bretaña resistió tenazmente la agresión nazi y logró con gran esfuerzo mantenerse invicta durante los 2 primeros años de la guerra, hasta que comenzó a recibir la amplia ayuda estadounidense. Aquello hizo a Hitler desistir de su intento por someter a los ingleses, por lo que dirigió sus esfuerzos para apoderarse de Rusia en 1941. Sin embargo, una serie de gravísimos errores estratégicos, acompañado por el duro invierno ruso, causaron estragos en las fuerzas militares alemanas, provocando un inexorable declive en el curso de la guerra en perjuicio de Alemania, haciéndola retroceder poco a poco. Pero Hitler, cegado por la codicia y la ambición, creyó poder derribar a la Unión Soviética tras enterarse de las impresionantes conquistas que estaba efectuando en el lejano Oriente el Imperio del Japón, su aliado más poderoso, sobre todo desde que se produjo el ataque nipón contra la base militar norteamericana en Pearl Harbor, en Hawái, en pleno Océano Pacífico. Aquello hizo que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial del lado de Gran Bretaña y sus aliados. Hitler creía que Japón le ayudaría a contrarrestar tanto el poder ruso como el estadounidense, pero subestimó las fuerzas de ambas potencias. A medida que en el frente oriental Alemania iba perdiendo más y más territorios conquistados a manos de las fuerzas militares rusas, desde 1944 los angloamericanos, partiendo desde su desembarco en Normandía y precedidos desde tiempo atrás por sus avances estratégicos sobre las fuerzas militares alemanas en escenarios de guerra tanto del Mediterráneo como del norte de África, fueron avanzando sobre los alemanes en el frente occidental europeo. Con el colapso de la Italia fascista de Mussolini y el retroceso imparable de las fuerzas militares japonesas ante las estadounidenses, la Alemania nazi se vio sola y acorralada, sucumbiendo ante los aliados en mayo de 1945. Tras la Segunda Guerra Mundial, los victoriosos aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, se repartieron el mundo con sus respectivas esferas de influencia, lo que provocó el escenario para el desarrollo de la Guerra Fría, surgida por las rivalidades existentes entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El segundo conflicto mundial provocó la pérdida de influencia hegemónica por parte de Gran Bretaña, arrebatándole su apreciado imperio, que durante las décadas que siguieron al final del conflicto vieron la emancipación de sus muchas colonias de ultramar, especialmente de la India en 1947. Por su parte, la Guerra Fría llevaría a las dos superpotencias a contender entre sí a través de terceros países
para ejercer y expandir su influencia en estos, implantándoles sus modelos económicos y políticos en rivalidad contra su opositor, causando de este modo que el mundo se bipolarizara. Jabobo se mantuvo neutral durante buena parte de la Guerra Fría, pues ejercía una alianza pasiva con Estados Unidos, especialmente hasta la muerte del rey Javier VII, hasta que finalmente, bajo el trono de Javier VIII, la nación puso fin a su aislacionismo y comenzó a estrechar sus lazos con el bando capitalista, lo que contribuyó poderosamente a que Jabobo se recuperara económicamente. Finalmente, el ocaso de la Guerra Fría conllevó el colapso total y definitivo de la Unión Soviética, causando su desaparición del escenario geopolítico mundial. Aquello convirtió a Estados Unidos de Norteamérica en la única superpotencia hegemónica del planeta, statu quo que aprovechó ésta para expandir su influencia sobre aquellas regiones del mundo que antes eran bastiones del extinto bando soviético. A dicha etapa se la llegaría a conocer como la globalización, el nuevo orden mundial, una construcción geopolítica, económica, social, cultural y militar creada en todas las naciones de la Tierra para transformarlas a imagen y semejanza del imperio angloamericano. Todo esto se analiza con gran detalle en este tomo titulado Segundo libro de los Reyes de Jabobo, del que me complace invitarle a su interesante y entusiástica lectura.